Bueno, y vamos a hablar y seguir analizando, por supuesto, esta ley de emergencia aprobada, ya en ley, por supuesto, entre otros puntos. Más allá de quién ganó y quién perdió, o quién gana y quién pierde, muchos datos respecto de lo que, lo que se va a instrumentar a partir de ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Y tenemos nuestros invitados del día de hoy. Julián González, le dicen el Gaita. ¿Cómo anda, Julián? Bien, muy bien, buenos días. Especialista en pymes. Exactamente. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Y marplatense, recién estábamos hablando de la ciudad. Mira vos. Claro. Claro. Y sí, somos de... Estamos invadidos. Sí, estamos en todos lados. ¿Qué va a Es ser? la ola marplatense. Claro. ¿no? Es así. Es la ola marplatense. Y Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? Muy bien, buenos días. ¿De paso en Buenos Aires? De paso en Buenos Ay, Aires. gracias por haber venido. Siempre que venís, visitás Vivo el Domingo. Me encanta eso. Siempre, por supuesto, ahí aviso, estoy llegando. Lo valoramos, de verdad. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, a ver, ¿quién empieza? Vamos a analizar un poquito esta ley votada. Primero podríamos ver que para pasar los pesos en dólares basta agarrar una pintura verde y... Nos quedamos todos entusiasmados, queremos hacer el secreto. Cada vez son más. Nos vamos a quedar para escuchar. A ver. Bueno, Gustavo, ya que arrancaste, a ver, ¿qué te parece de esta sanción de la ley, diputados, senadores, transformándola? Primero, me parece muy interesante el debate. Al margen de si se puede aprobar o no, yo creo que el tema de dar quórum o no dar quórum es una chicana política para no tratar temas que de alguna manera o gobierno o oposición están colocando. Esto que vimos a lo largo de los días que pasaron, me hubiera encantado verlo, por ejemplo, para ficha limpia. Que se apruebe o no, pero que se trate. Eso creo que es valorable al margen del resultado de cualquier ley. Sí. En cuestión de la emergencia económica, yo creo que tenemos un problema mucho mayor que el tratar la emergencia económica, porque en el 2002 arranca una emergencia económica, dura hasta el 2018, 16 años. Pasa un año y arranca otra emergencia económica. O sea, Argentina está de emergencia económica en emergencia económica. Esto nos muestra que no estamos apuntando al origen, estamos solamente resolviendo el efecto. Y esto es malo, porque si vos no atacás la causa, difícilmente vas a poder reprimir el efecto. Entonces, es importante saber qué es lo que el gobierno hará de acá en más con esa ley, aprovechando esa ley, para que de aquí a un tiempo no tengamos emergencia económica y que no la tengamos en el futuro nuevamente. A ver, totalmente de acuerdo, porque lo que creo que estamos esperando todos es el plan y que nos cuente la estrategia hacia dónde vamos, ¿no? El famoso cómo, que no sean pequeños cambios ahora, Claro, que sean cortoplacistas. Siempre a mí me parece interesante analizar el contexto, también entender que este nuevo gobierno llega en una situación que ninguno de los indicadores les daba positivos, una necesidad imperiosa de inyectar dinero a la economía. ¿Qué hacer? ¿Emito o no emito? Con ese gap que quedó sobre la inflación y la emisión del año pasado del 30%. Entonces, con todas esas variables, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué empezar a hacer? Si me pongo del lado del gobierno, venimos y agarramos esta realidad, decimos, ok, ahí digo, no está tan mal, la base de la pirámide para que en política económica empiece a haber otra vez dinero. Movimiento, digamos. Exactamente, porque es lo primero que se necesita si analizamos el consumo. Pero después, en política económica nos queda analizar dos variables más, que es la inversión y la exportación, que son las otras dos variables importantes. La inversión creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, la generación de confianza. ¿Qué va a pasar a mediano y largo plazo? Que creo que ese es uno de los ítems que hay que trabajar. Y lo mismo pasa con la exportación porque se relaciona con la inversión y la confianza. Ahora, vos que sos especialista en pymes, ¿cómo ves estas medidas que se tomaron específicamente para ustedes? A ver, Por ejemplo, plan de regularización de deuda, Eso me parece fenomenal. Esto de las nuevas moratorias que se estiren, por supuesto, le da un poco de aire al empresario que venía después de política. Yo siempre digo, ¿no? Que tenían el agua justo por acá, se la fueron tapando, le queda la naricita al aire, los terminaron de tapar. Claro, no le soluciona, sino lo que hace es darle un poco más de tiempo para poder Le da un recuperar. poquito más de respiro, exactamente. Sí existe mucha incertidumbre respecto al nuevo impuestazo, el del 30%. Porque muchas empresas que necesitan viajar al exterior o muchas empresas que tenemos casos de empresarios que se proveen de servicios del exterior. Por ejemplo, el software. Por ejemplo, el tipo de cuestiones vinculadas al software que utilizan las máquinas automáticas, tienen un software internacional, que no hay acá además. Y hoy están en plena duda. ¿Qué pasará? Creo que, a ver, a este gobierno, por supuesto, hay que tenerle paciencia. Lo dijiste, hace 15 días recién que asumieron, pero creo que todos estamos esperando ese plan, esa estrategia a largo plazo. Está bien inyectar dinero a corto plazo porque había una necesidad imperiosa, un gran nivel de pobreza, pero las empresas, cuando hablas todos los días, lo que necesitan saber es qué va a pasar. Que no todo sea cortoplacista. ¿Qué va a pasar? ¿Y el ¿Vamos qué a va a tener pasar? confianza? ¿Cuándo lo vamos a saber? ¿Después de 180 días? Tenés
varias formas de saber qué es lo que pasa. Primero, cuando vos haces este soltar dinero a la calle, pueden pasar dos cosas. En realidad deberían pasar tres, pero van a pasar dos. O la gente compra dólares y ahora deben estar todos atentos a cómo hacemos con los pesos para el dólar, o lo gasta. Y cuando lo gasta, lo único que queda claro es que no lo van a ahorrar. O sea, nadie va a quedarse con los pesos ahorrando en pesos. Eso es un problema porque un país que no ahorra no tiene capacidad de inversión. Pero cuando la persona dice, bueno, yo no confío en la moneda, no puedo comprar dólares, entonces gasto, podés generar una diferencia entre la demanda de la gente con la oferta existente. Y eso vuelve a generar inflación. Porque vos tenés más gente que quiere comprar un producto y menos productos para esa gente. Sí. Entonces, lo más importante creo es escuchar qué es lo que el gobierno propone para que, si lo que propone atiende las expectativas de la gente, consumidor, gente empresario, las cosas empiezan a mejorar. Pero si no hay expectativas buenas... Ahora, yo le pregunto, el gobierno con lo que hizo, el enviar este proyecto de ley ahora transformado en normativa, ¿es lo que tenía que hacer? ¿O podría haber hecho algo más? ¿O podría haber hecho algo mejor en esta primera semana? Porque no pasó una semana que ya envió el proyecto justamente al... Y además las medidas que se habían tomado, los 180 días, digamos, por el tema de la doble indemnización, entre otras cuestiones, el tema de las retenciones y demás. Digamos, ¿es lo que tenía que hacer en lo inmediato? ¿Lo sorprendió a ustedes o no? No tenía mucho para hacer. En realidad no tenés muchas opciones. Cuando vos tenés una crónica problemática de gastar más de lo que recaudás, cuando nos pasa a nosotros, sí, o gastamos menos o buscamos un trabajo que nos pague más o otro trabajo que nos pague complementariamente al que tenemos. El Estado no tiene muchas opciones, al margen de esa, que no la hizo, porque claramente podría haber hecho una reducción, aunque sea simbólica, del sueldo de los ministros, del presidente, de los diputados, senadores, cantidad de asesores totalmente ridícula. Pero por otro lado tenés la posibilidad de emitir, que genera inflación, emitir títulos públicos, pero nadie nos va a comprar títulos cuando no conseguimos pagarle a los que compraron en el pasado. Y la otra, que fue la que está haciendo, es aumento de los tributos. El problema es que cuando vos aumentás los tributos y el empresario, el industrial, el productor agropecuario entiende que él va a ganar menos en función de lo que invirtió, ocurren algunos videitos que vemos por las redes sociales donde gente que está arrasando la soja para no pagar el impuesto. O sea, prefiero no venderlo y me quedo con eso. Y el problema mayor se da que si la gente que produce no genera producción, no tracciona empleo. Con lo cual vos le estás dando consumo sin inversión en la industria. Entonces al no tener el empleo es como si vos le colocás una solución de muy corto plazo que cuando se acaba el dinero, se acabó. No hay más. Entonces, eso es importante, lo del empleo, porque todos hablan de recaudar, pero poco se habla de la generación de empleo. Es que si vos no generás empleo, vos le estás dando plata para que la gente que está acá consuma. Pero no traes más gente que consuma. La gran dificultad que tiene el empresario es que, al margen de estas cuestiones, te colocan una doble indemnización por 180 días. ¿Eso no ataca al empleo formal? No tengas dudas, claro. Y vos fíjate que en la contrapartida, a partir del 1 de enero, en Brasil echar a una persona sin justa causa vale 10% menos. O sea, estamos claramente en antítesis. El resultado va a ser cuál es el efecto que pueda tener la economía brasileña y cuál la argentina para saber cuál es el modelo que está mejor. Julián, y con respecto a esto, más allá de esto, ¿no? Estas medidas que uno, claro, la ansiedad de decir, bueno, a ver, queremos ver la reactivación, y Alberto Fernández dice, esperen, es de poco, esto es de poco, más allá que pido 180 días o 6 meses, es ponerle plata en el bolsillo a la gente, sobre todo en el caso de los jubilados, lo hablábamos hace algún momento nada más. Ahora, ¿qué va a pasar con las empresas? Las pymes, por ejemplo, que son las grandes empleadoras de la República Argentina. ¿Cuándo van a ver esa recuperación? Porque hoy le frenaron el agua, que le siga subiendo, pero lo que quieren es que el agua baje, en realidad. A ver, es el gran objetivo siempre de todo país, y me parece el desafío de este gobierno, generar riqueza. ¿No? Porque un país que genera riqueza es el país que va a achicar su pobreza. Ese es el gran desafío. Generadores de riqueza son las empresas. Mira, estamos en un proyecto privado nosotros visitando grandes empresas, grandes corporaciones. ¿Para qué? Para que ellas empiecen primero que a entender al mundo pyme y a capacitarlo para que empiecen a generar también producción de otra manera, para empezar a profesionalizar las pymes, sí, que me parece también es parte del desafío. Como desde lo público quizás a veces las esperanzas se pierden, más allá de la bandera política que esté presente, estamos en un proyecto que desde las corporaciones, desde el medio privado, para que empiecen a impulsar el crecimiento de las pymes. Porque eso me parece que es el recorrido. A ver, congelamiento de tarifas públicas
es un buen paso, pero como decimos, siempre es todo cortoplacista porque hay mucha incertidumbre por parte de los empresarios, que no sabe qué va a pasar de acá a 6 meses. Por eso, cuando decimos lo importante es la inversión, pero si vos le preguntás a cualquier empresario, ¿querés invertir en la Argentina? ¿Apostás? Claro, lo primero que te dicen es... Como es ahora. Te ponen esa cara de duda, no quiero decir lo que me responde, pero me dice, digo, invertí, me dicen, ¿vos me venís a asesorar o me venís a estrellar? Claro. Ahora vos fíjate que se podrían hacer algunas cuestiones que creo de corto plazo que pueden ayudar a la economía y pueden ayudar al empleo formal. Es muy simple de este lado de la Cámara decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Es mucho más difícil estando dentro del gobierno resolver lo que tienen que resolver. Pero de cualquier forma, vos escuchaba con atención lo que decía Julián. Si vos colocás universitarios en las compañías, le das una elevación al contenido técnico de las empresas, sobre todo pymes. Sí. ¿Por qué no pensar de hacer acuerdos con las diferentes universidades en diferentes cursos que los universitarios que hoy no están trabajando, con lo cual no aportan, puedan ser incorporados a la planta de empresas pequeñas y medianas y durante el primer año, por ejemplo, que no paguen cargas sociales? Vos le agregás un contenido técnico a la empresa que posibilita que tenga un resultado mejor porque hay alguien que sabe ayudar al empresario. Pero perdón, te hago un alto. ¿Los sindicatos van a aceptar esto? No sé, Esa pero es hoy una no propuesta. pagan. No lo van a tienen aceptar. aporte. ¿Se acordate cuando Hoy se no hizo el aporta. proyecto de pasantías? Pusieron el grito en el cielo. ¿Vos te Por acordás que eso hubo te un digo. proyecto pasantías? Nosotros para hicimos algo parecido. Por eso en la te digo, provincia los de Buenos Aires sindicatos en han 2000. puesto algunas trabas o freno a esas Pero es que cuestiones. hoy no tienen... No digo que vos esté mal tenés- que traer a los universitarios y demás. También Vos fíjate, pensando... suponete, yo soy universitario, Sí. no trabajo, Sí. no aporto. Sí. Viene una empresa y me dice, Gustavo, necesitamos Sí. personas con ¿Qué tu pasa? Está contenido ocurriendo, técnico. quiero decir. Te venís a trabajar, le pagan el sueldo. Sigo sin aportar durante un año, pero Sí. mi trabajo en la empresa va a generar que la empresa tenga mejores resultados, con lo cual le sobre plata para invertir. Justifica mi participación en el empleo, con lo cual luego de un año empiezan a pagar cargas sociales y los sindicatos van a estar contentos. Si no generás mejor productividad, no vamos a conseguir aumentar la base de consumidores. Hoy lo que estás haciendo es le das plata a la gente que ya está consumiendo, pero esa plata se acaba y si no incorporás gente nueva que consuma, difícilmente vas a tener el resultado. Y la otra cuestión, el Estado está muy grande, pero no necesitas echar a la gente. Si hay gente que hoy no está siendo necesaria, vos le podés seguir pagando el sueldo del Estado y le obligás a hacer un curso, por ejemplo, de emprendedorismo, para que de acá a 2 años la persona que hoy no sabe pueda controlar una empresa, pueda dirigir una empresa, crear una empresa y generar empleo. Claro, Entonces vos capacitar. trabajás desde el resultado del corto plazo mirando el mediano plazo. Sí. Y de esa manera la base se empieza a abrir. Sí. El Estado igualmente, uno piensa en el Estado, digamos, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional. Las provincias tienen una alta cantidad de empleados, de asesores, de pueblos enteros casi que trabajan para el propio Solamente Estado, para- en donde eso también es achicar el Estado provincial también, no solamente el Estado nacional. Todo, ¿Cierto? el municipal también. Bueno, el Hay un municipal, montón de sí. municipios que podrían juntarse con otros, por ejemplo, y evitás 2 intendentes, 2 consejos Para ahí ya te deliberantes. metés con la cuestión política que te van a decir no. Brasil lo está haciendo. Sí. Nuevamente, Sí. 25% de las ciudades brasileñas, aquellas que tengan menos de 5.000 ciudadanos, van a unirse con la bueno. que está al lado. ¿Y para cómo bajar el hacen para gasto que público. quede un intendente, por ejemplo? ¿Lo vota la gente y se queda...? En las próximas elecciones electorales de intendencia se resuelve. Ah, Votan a cualquiera de los dos. Pero Pero yo acá te pasó escucho y con siento que Hurlingham que estamos- se dividió, ¿te acordás? De Morón se transformó en otro municipio, es el proceso al revés. Y les ama. Cuando vos ¿verdad? buscaste achicar Sí, ahí les se ganó. ama. Bueno, lo primero que se me vino a la cabeza, Sama. otra vez cortes de rutas y más, me acuerdo cada vez que se hacía el viaje Mar del Plata a Buenos Aires, les ama lo que era. Claro. Empiezo a imaginar cortes de rutas y Sí, demás. ¿no? sí. Pero la por gente eso. tiene que entender, cuando vos agregás el Estado, es gente que no genera riqueza, que no paga impuestos Sí. por el hecho de no producir, que no está mal si fuera necesario. O sea, si vos tenés un Estado que tiene la cantidad de gente, que te da una prestación de servicio, está bien, pero hay ministerios donde el 90% del recurso se utiliza para pagar sueldos y te queda el 10% para el motivo por el cual el ministerio fue creado. ¿Pero es la gente o Entonces- políticas? A ver, es verdad, la gente les ama salida, pero o es más de la política en sí, de ese gesto Es de la la política división real. Vamos a militante, achicarlo. porque a mí que me cambia que la Ciudad de Buenos Aires se agregue con otro. Nada. Pero el que trabaja para el Estado, el que estaba en el Consejo Deliberante y el intendente no van a querer que eso ocurra porque tiene el riesgo de perder Claro. contra otro en la elección. Otra de las cosas que deberían hacerse probablemente sería, ya que estamos con leyes de emergencia, una ley de responsabilidad fiscal, donde la persona que está gobernando no pueda dejarle al próximo una deuda mayor para pagar gastos corrientes.
Claro. Entonces, de esa manera, la Desordenaron persona un poco. a riesgo de tener que pagar de su propio bolsillo o de ir preso si infringe la ley. Entonces, leyes donde el ajuste no tenga que ser el privado, que el público también haga el ajuste. Ahora, Gustavo, a grandes rasgos, ¿cómo calificas estas medidas? ¿Qué te parece? Necesarias y lamentables. A ver, pero me parece que, como dije al principio, lo primero siempre es importante hacer análisis del contexto para después dar una opinión, ¿no? Y ver cómo uno puede actuar. Con la realidad que se encontraron, a ver, con un 40% de índice de pobreza, con muy poco consumo, con empresas cerrando todos los días, me parece que, bueno, son medidas que se tuvieron que tomar cortoplacistas para cuidar a la base de la pirámide. Me parece que fueron necesarias, yo también las hubiese hecho, si hablo en lo personal, pero sí necesitamos ese plan para entender qué va a pasar ¿Y después. cuándo vamos a empezar a ver los resultados de estas medidas? ¿Cuándo creen que uno dice, bueno, en un mes, 2 meses, para empezar como a ver si esto funciona? Y esperemos que sea Pronto. Que sea pronto. Que sea pronto porque, a ver, también lo que hablábamos, ¿no? Lo importante es, si hablamos de política económica, lo que hace al consumo, cuando vos inyectás ese dinero va a ir directamente al mercado. Claro. Cuando vos lo inyectás en la base de la pirámide, vos sabés que ese dinero va a ir a las empresas. Ese dinero va a empezar a circular. Y el caso, aprovechamos a vos que estás acá, Gustavo, el caso del impuesto al turista o al turismo o ese 30% al dólar turista, ¿cómo impacta en Brasil? ¿Qué ha dicho? Porque Bolsonaro ha mencionado algo respecto del proyecto enviado por el Ejecutivo y que después se transformó en ley. Ya estuvo hablando algunas cositas. Sí. Hay dos temas que le preocupan a Brasil. Sí. Una es la cuestión del turismo y otra la cuestión del trigo. Trigo, soja no tanto, Brasil es el principal productor, pero hay un montón de productos que nosotros mandamos y que ellos necesitan. El trigo es uno de ellos, donde Brasil no es autosuficiente, importa de Argentina 6 millones de toneladas de trigo y donde se encuentra con la problemática de saber si eso le puede generar el aumento de las retenciones o un aumento en el precio final. Yo te diría que en ese contexto del trigo está limitado el impacto del aumento porque el trigo es un commodity, con lo cual Argentina no puede decir, como me aumentaron las retenciones, te vendo el trigo más caro porque otro país lo venderá más barato. Con el tema, por ejemplo, de turismo, Ahí es donde está que la el industria problema. brasileña del turismo es muy, muy grande. No digo que dependa de la Argentina, pero es una buena porción la que va de... Pero 2 millones creo que... 2.400.000 Ahí está. personas fueron Sí. el año pasado a Brasil. Exactamente. Es mucha gente. Es mucho, sí. Sobre todo en lugares como Florianópolis, que en momentos de turismo te dicen que es Argentina, porque no Claro, escuchás a sí, nadie hablando Argentina. portugués. Sí. Exacto. O Río de Janeiro, el termómetro puede ser también la cuestión del carnaval, pero está preocupado porque, si bien no depende, la cantidad de turistas argentinos representa el 37% del total de turistas de todo el mundo. Todo el mundo que visita Brasil. Entonces, cuando vos tenés un peso de casi el 40%, si te baja esa proporción, Claro. te complica. Que es diferente a Uruguay, que depende muchísimo más, obviamente, del turismo argentino, más allá que van mexicanos desde hace mucho tiempo. Los Brasileros brasileños. también va mucho. Pero los brasileños van a fin de año. En la Sí, rebelión hacen que fiesta, tienen ellos, claro. van mucho a Sí. fin de año hasta el 5 de enero y después se van, después quedan algunos. Bueno, en Uruguay también se cortaron, ¿eh? Porque cuando vas a Uruguay hasta el 20 de enero, después baja Claro, mucho. exacto. Es como Bueno, en Brasil más una corto. buena recomendación para la gente que nos está mirando es ir después de febrero, porque Ah, mira. todo Brasil es vacaciones en enero. Entonces los precios claramente inflacionan. A partir de febrero vuelven las clases. Val, Carnaval de febrero, bueno, Ah. pero carnaval es un tema otra- donde no se aparte. discute. Claro. el carnaval es... No, gran- No, sí. no se perdón, discute. perdón, pero Belén me va a entender. Gran recomendación la costa atlántica. Ah, Gran no, recomendación claro. la Bueno, costa hay que ir. atlántica. Bueno, Sí, esto del 30 Y- nos beneficia, y ahora el gran- y pero- beneficia al país. El gran desafío ahora es el nuestro, ¿no? Olvidémonos del gobierno, los argentinos mismos, ¿no? Cómo vamos a cuidarnos entre nosotros y esperemos que en la costa, ¿no? Mismo en el sur, en los destinos turísticos ya no estén todos calculando a ver ahora que vienen para acá cómo empieza a remarcar los precios. Bueno, pero ¿no? Ese pasó. es el gran desafío. Lamentablemente pasó eso. En algunos puntos de la costa atlántica subieron cuando ocurrió lo del 30%. Es que claro, además especulan con que esa Claro, no persona se que van a viajaba al ir, se tienen exterior que no quedar. viene. Ahora, en contraprestación, si vos vas a una playa brasileña, no tenés que alquilar carpa, no tenés que alquilar sombrilla. Claro. Te sentás, comiste un pescadito, una cervecita, papa frita y tenés una sombrilla Qué lindo, gratis. Sí, eso también. Claro, entonces- Bueno, en Uruguay en algunos lugares también. Pero Bueno, en Cariló también hay lugares donde vos bajás y no tenés que... No está todo con sombrillas y carpas. Yo defiendo Parece que es Cariló. un invento argentino ese, porque No. cuando ven, dice, ¿qué es eso? Sí. Son fábricas en la playa, Claro, porque a veces no entiendo. vos ves los tolos. No, le digo, ahí adentro hay Sí, gente. sí. Ah, mirá vos, bueno, qué loco. Gustavo, sí, 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 ¿cómo viene la relación o cómo ves la relación Bolsonaro-Alberto Fernández? Si te parece bien esta designación de Daniel Scioli como embajador, ¿pudo calmar un poco las tensiones?
Mirá, mucho. El hecho que venga el vicepresidente Hamilton Mourón para la asunción de Fernández fue mérito de Scioli. Bien. Comenzó su gestión diplomática antes de tener el placet de Brasil, que ya fue otorgado, con lo cual en los próximos días, cuando ya el Senado Nacional le otorgue el placet como embajador, podrá asumir sus funciones. Creo que es muy oportuno, primero porque tiene contacto directo con el presidente y para un lugar como Brasil, en un momento como el que estamos, es importante que el embajador tenga contacto directo con el presidente. Y por otro lado, una muy buena relación con el canciller. Ambos de la provincia de Buenos Aires tuvieron el ejemplo de ser exgobernadores. Creo que el objetivo principal tiene que estar en mejorar la cantidad de empresas argentinas que exporten y la cantidad de valores que se exporten. Argentina perdió la mitad del mercado que tenía en Brasil en 20 años y Brasil está importando 3,5 veces más, con lo cual compra más, pero a nosotros nos compra menos. Claro. Eso es un trabajo que hay que hacer. Pero las informaciones que tenemos es que va a enfocar en ese tema. Y Julián, a ver, para cerrar, uno en esta ansiedad que todos tenemos, ¿no es cierto? Nos pusieron 180 días, pero en realidad queremos ya ver resultados, porque lo es lógico, ¿no? Después de una economía complicada. ¿Qué medida crees que debería sumarle a esta ley el gobierno? ¿O que va a sumarle a esta ley en las extraordinarias que ha convocado el propio Alberto Fernández? Bueno, sí, lo que va a necesitar el empresario, y lo viene pidiendo hace mucho, son créditos a menores tasas. Eso creo que, como también las tasas al cheque, tienen que bajar y que pueda obtener dinero a menores tasas el empresario. Creo que esa es la próxima decisión a tomar. Bien. Reducir el gasto público urgente. Sí. Entre otras, bueno, eso es ya de por sí. Bueno, gracias por haber venido. Gracias Gustavo, gracias Julián. Chicos, felicidades. el Gaita nos trajo alfajores marplatenses, no voy a decir la marca, para todos. Otra vez, claro. Un beso grande a Jonathan también. Muchas gracias. Y a Sí. Kiribelli, mi amigo. Sí, bueno, a Agustín. Kiribelli y Jonathan siempre les manda muchos saludos. Igualmente, que está en la costa, ¿no? Pregunta Y gracias, si le- Gustavo, que pregunta no nos si le trajo hicieron los el garotos. libro, ¿eh? ¿Eh? Pregunta si le hicieron el libro ya. Todavía no tengo un Para las libro vacaciones. atrasado. Claro, es el libro de verano, Tengo un bueno, libro muy bien. atrasado todavía, porque ya lo Sentí vamos a cierta leer. presión por parte de Belén Los que garotos traiga no. los chocolates. Bueno, la próxima vez. No. Prometo, el año que viene. el Con año tu que viene. presencia alcanza eso, Gracias, de gracias. verdad. Gracias por haber venido. Gracias por venir.